Shabbat Shalom a todos. Qué gusto y qué placer es estar nuevamente reunidos en casita. Cada uno en su casita. Dadas las circunstancias, ahorita no nos hemos podido estar reuniendo todos juntos, pero ya el próximo Shabbat, si Dios lo permite, si Hashem quiere, estaremos todos juntos nuevamente ya festejando esta fiesta, esta celebración, este día precioso que el Señor nos ha regalado y que decíamos cuando estábamos orando durante la alabanza que es un regalo que Dios nos dio, ¿no? Es un regalo que el Señor nos proveyó y nos permitió estar juntos y el que nosotros hoy podamos estar festejando Shabbat es una maravilla, porque eso significa que Dios no nos dejó a merced ni de tradiciones, ni de costumbres paganas, ni nos dejó a nuestra bola, ¿no? A nuestra merced, sino que estamos a su merced, estamos a la voluntad de Adonai. Entonces, pues estamos ya nuevamente para estudiar. Habíamos estado un poquito malitos. Mi esposita ya está en casa también, ya está aquí conmigo, y eso es una alegría increíble. Estuvo hospitalizada. Entonces, pero bueno, ya está aquí y la verdad es que estamos muy felices, muy agradecidos y dándole toda la gloria y toda la honra a Adonai, a nuestro Señor, Yehoshua, Hamashiach. Entonces, pues Shabbat Shalom a todos, saludos a todos, les mandamos un abrazo fuerte, cálido y muy apretado, ¿no? Andamos todavía con un poquito de tos, pero bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Entonces vamos a empezar con nuestra parashá. Saludos a todos los hermanos en todo el mundo. Saben que los amamos. Han estado bien pendientes. Es increíble, bien hermoso. De verdad, saber que tenemos una familia tan grande. Saber que tenemos una familia en todo el mundo, ¿no? Jean-Pierre, siempre atento. Migue también. Lucecita, todos y cada uno de ellos. Pili. Gracias de verdad. La familia, obviamente, ¿no? Todos siempre atentos y confiando en el Señor. Es increíble, es increíble. Shabbat Shalom a todos los que he mencionado. Y bueno, vamos a empezar con nuestra parashá que nos corresponde, que es Shoftim, que en la traducción significaría jueces. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 18. ¿Por qué? Porque David el año pasado estudió hasta el final del capítulo 17, o sea, el 16 y el 17. Creo que es el 16, 14, algo así empieza la parashá hasta el 17. Entonces, ahora vamos a estudiar la parte que nos corresponde, ¿no? Fíjate, Pili, gracias, Pili. Dice, nos gozamos juntamente con ustedes. Yo lo sé. Son una familia hermosa, de verdad. Y bueno, Shabbat Shalom a mi mamá también, que se acaba de conectar. Entonces, bueno, pues les decía que vamos a estar con el capítulo 18. Recuerden y recordemos que queremos estudiar todo el consejo de Dios y por ese motivo es que vamos verso a verso, capítulo a capítulo, respetando el orden de la parashá y la haftará, sí, eso es una realidad y es un hecho, pero sí es una realidad que lo vamos haciendo cada año un capítulo para así poder nosotros tener todo el consejo de Dios cubierto. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias. Les pongo yo aquí que en este capítulo que nos corresponde es en verdad un capítulo lleno de enseñanzas prácticas, no solo para quien era un levita, porque vamos a hablar de levitas, ¿no? En parte, sino para todo aquel que Adonai haya llamado y se diga ser pueblo de Hashem. ¿Por qué? Porque recordemos, Devarim o Deuteronomio es el recordatorio de todo lo que el Señor había entregado en las ordenanzas, en todos sus hukim, en todos sus mishpatim, todas las leyes, todos los procesos. Moshe se los está recordando al pueblo. Inclusive se los va recordando y les va recordando parte de la historia y les va recordando cosas, ¿no? Entonces, recordemos que todo aquel que se llame o se diga ser pueblo de Adonai tiene que guardar y observar todas estas
todas estas líneas que vamos a leer, ¿no? Todos estos versículos, todas estas ordenanzas, todas estas instrucciones. Entonces, este capítulo no solamente habla de instrucciones hacia lo que el levita debía hacer, sino a todo el que se diga ser pueblo de Hashem. Entonces, les pongo yo aquí, recordemos que los levitas, por orden de Adonai, no tendrían participación alguna en porción de la tierra como heredad. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos dicho que ellos no iban a tener, o ya había dicho el Señor, que no iba a haber ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de heredad para ellos, y que no les iba a tocar porción de la tierra, porque su porción era ¿quién? Yehoshua. Así es. Y sin problema podríamos decir Yehoshua, ¿eh? Claro, en ese momento ellos no conocían a Yehoshua Hamashiach. El Yehoshua que ellos conocían era el hijo de Num, ¿no? Que después sería figura de Mashiach también, dentro de todo lo que era que entraran a la tierra de Canaán. Pero su porción era Adonai mismo. Su porción era Adonai. ¿Dónde está esto? Bueno, vamos a Números 18, 20, 21, dice. El Señor le dijo también a Aarón, tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. A los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿No? Fíjate nada más lo que le está diciendo. Por esta razón, les pongo yo, como ya hemos visto antes, cada sacrificio, cada ofrenda, cada libación, perdón, o cada cosa que se estaba llevando al templo, era, o más bien ofrenda para Adonai, le correspondía determinadas partes de ella a los levitas. Y con eso estaba garantizando que siempre tuvieran la provisión. ¿Te imaginas cuántos sacrificios se harían en Israel? O sea, ¿te imaginas cuántos sacrificios existirían y cuántas ofrendas, cuántas minjás, cuánta harina, cuánto aceite, cuánto vino? Y esto era lo que el pueblo, los levitas recibían del pueblo. Ellos lo entregaban por orden del Señor como ofrendas, ¿no? Como ofrendas de agradecimiento, de perdón, de todo esto. Y ellos iban siendo provistos. Al no tener heredad, al no tener tierras, al no tener animales, ellos recibían la provisión de Adonai directamente. O sea que la porción que le correspondía a Dios era separada para la libación o para el sacrificio que se iba a realizar. Solamente el sacrificio del perdón de pecados era el que se consumía entero. Y eso debía de traer a la mente de la persona que estaba entregando este sacrificio, y aún en la mente del sacerdote también, la gravedad de este asunto, porque no habría participación de nadie en él. ¿Me entiendes? No es como la de agradecimiento, por ejemplo, que participaba la persona que estaba llevando el sacrificio, y también participaba el Cohen, el sacerdote. No, en este caso, en el de perdón de pecados, era completamente consumida la ofrenda completa, ¿no? O sea, era consumido el sacrificio, el corbán. Pero nos damos cuenta el cuidado que el Señor tiene para con su pueblo, para con sus sacerdotes, para con quien les están sirviendo, ¿no? Y fíjate, yo les pongo aquí, y no puedo pasar por alto que al día de hoy, los que somos pueblo de Adonai, y no voy a decir somos levitas, porque eso es algo que le encanta a mucha gente, decir que somos los levitas del Señor y que debemos ser los levitas, y no. Los que somos pueblo de Adonai, que hemos sido llamados por nuestro Señor y Dios, Yehoshua Hamashiach, Jesucristo, ahora pertenecemos a un sacerdocio mucho más excelente. O sea, es que el decir yo soy levita sería como limitarme a un sacerdocio que el Señor nos ha dado, mucho más excelente, mucho más elevado. Somos sacerdotes del reino, ¿no? ¿Se acuerdan? Apocalipsis, ¿no? 1:6. Él nos ha hecho sacerdotes para su reino. Entonces, ya decir solamente soy levita se queda corto. Y al igual que el sacerdocio levítico,
¿Nuestra porción es quién? Uf, es Yehoshua, es Cristo nuestra porción. Nuestra provisión, nuestro cuidado, todo es Él. Y debemos vivir conforme a eso. Y debemos actuar conforme a ello. Vamos a empezar con nuestra parashá de Devarim. Vamos al capítulo 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Dice así: los sacerdotes levitas, estoy ocupando una versión actual para que no haya tanta cosa, ¿no? En esta ocasión ocupé, es la Reina Valera contemporánea, y va a tener algunas modificaciones en los nombres solamente, pero me pareció que estaba bastante acercada a lo que debería decir. Los sacerdotes levitas, es decir, dice, toda la tribu de Leví, no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad, solo participarán de las ofrendas quemadas a Adonai y de lo que le pertenece, ¿no? Esta última parte de lo que le pertenece, estaba yo estudiando y leyendo, y según los sabios de Israel dicen que hace referencia a que si algún levita recibía algún tipo de herencia familiar o algún regalo de alguien, él no tendría que rechazarlo. O sea, como yo no tengo heredad, como yo no tengo porción de nada, tampoco puedo recibir nada. No, no es así. Él estaba en todo su derecho de tenerlo sin necesidad de deshacerse de dicho bien, ¿no? Porque podía haber sido una familia, en agradecimiento le regalaban algo a ese levita y no tenía que deshacerse, o sea, o tampoco privarse de su sueldo, por decirlo así, que no sería un sueldo, sino de la porción que le correspondía, porque él ya tuviera una herencia, por ejemplo, ¿no? Una herencia o algo que le hubieran dado. No, esa era una parte que él tenía, era parte de su riqueza, qué bueno, y él seguiría recibiendo lo que le correspondía. Les pongo yo aquí, ellos no recibirían en la partición de las tierras, perdón, tierra alguna o porción alguna, pero si algún hombre le regalaba cualquier cosa a este levita, él podía recibirlo sin ningún problema. Dice, no tendrá ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Señor, como ya Él se los ha dicho. Y fíjate, lo que yo digo es, no hay mejor porción que el Señor. O sea, ellos en ningún momento, estoy seguro, y el levita que lo hubiera hecho de verdad que se arrepentía o no sé qué pasaría, pero yo estoy seguro que ninguno de estos levitas en ningún momento se sintieron afligidos, se sintieron desamparados, se sintieron no somos nada, no somos nadie, no nos dieron ni un pedazo de tierra. No, ellos entendían perfectamente que su porción era lo más importante, que era el Señor, ¿no? Que ellos no estaban desamparados, ni sueltos, ni solos ahí. Fíjate lo que dice Isaías 40, fíjate nada más, Isaías 40, 10 al 12 dice, miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, ya trae con él a su recompensa, ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos junto a su pecho. Fíjate lo que está diciendo. Junto a su pecho llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. No está hablando de corderos, no está hablando de ovejas, está hablando de su pueblo. Él es el buen pastor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, dice? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanzas y pesas los montes y las colinas? O sea, después de escuchar esto, creo que no te debería quedar duda que tu mejor opción y tu mejor cosa que podías haber recibido y el mejor regalo era Él como porción, como Dios como porción. O sea, Él es quien lo creó todo. Y si el Señor que creó todo te dice, yo soy tu porción, no te preocupes por nada, creo que lo más coherente como creyentes verdaderos, como pueblo de Dios, sería decir,
Baruch Hashem, ¿no? Bendito sea Dios. El Señor es mi porción. Él es nuestra porción, así es. Y fíjate, el 3 dice, a lo que tendrán derecho los sacerdotes por parte del pueblo es a los bueyes o corderos que se ofrezcan en sacrificio, de los cuales se le dará la espaldilla, las quijadas y el cuajal, ¿no? Ya está siendo más específico con las partes que le corresponderían a él. También les dará las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas. Fíjate, no solamente iban a recibir harina, iban a recibir animales, iban a recibir aceite, vino. No solamente eso, iban a recibir las primicias de lo mejor, ¿no? De lo mejor, de lo primero que he sacado. Eso es lo que ellos iban a recibir. Fíjate nada más si no había cuidado de parte de Dios para ellos. El Señor tu Dios, dice, los ha escogido de entre todas tus tribus para que Él y sus hijos estén siempre atentos a servir en su nombre. Claro, la tarea y la labor que ellos están haciendo no es para menos. Ellos están sirviendo a Dios mismo. Los levitas, les pongo yo aquí, formaban tal vez la parte más imprescindible del orden establecido. No era solamente que los de Judá hubieran quedado al oriente y que los de Efraín o sea, no importaba tanto ese orden como el orden que Dios había establecido. Era tal vez el más importante, ya que serían los encargados de acercar al pueblo de Dios, ¿no? Tal y como nos enseñaba David en el año pasado, ellos serían guardianes del debido proceso. Ellos serían los que estarían enseñando y acercando al pueblo con Dios. Ellos son los que garantizaban que la ley se cumpliera a cabalidad. Entonces, la forma o la manera en que ellos estaban trabajando y sirviendo al Señor no era cualquier trabajo. Es más, sin levitas y sin sacerdocio, no hubieran ganado una sola batalla el pueblo de Israel. Porque quien iba al frente eran los levitas con el arca. Iban sonando los shofares, ¿no? Cada que iban a la batalla. Y ahí iban. Yo quisiera pensar en la cara de los enemigos viendo a los sacerdotes al frente, ¿no? Ha de haber sido impresionante, todos vestidos de blanco, el sumo sacerdote con el efod, con el pectoral, con la mitra. Ha de haber sido impactante escuchar los sonidos de los shofares tocando, porque viene el ejército del Dios vivo. O sea, sin ellos no habrían ganado una sola batalla, aunque tuvieran el mejor ejército. No eran, no eran cualquiera o cualquier porción del pueblo. Eran los que Dios había escogido para su servicio. Y ojalá y estas palabras te estén haciendo un cling en la cabeza cuando hablo de que el Señor escogió a su pueblo o de su pueblo para que le sirvieses o para que le sirvieren, ¿no? Cuando un levita salga de alguna de las ciudades israelitas, dice el 6, donde haya vivido y con todo el deseo de su corazón llegue al lugar que el Señor escoja, ministrará en el nombre de Adonai, su Elohim, como lo hacen todos sus hermanos levitas que estén ahí delante del Señor. Y tú te vas a dar cuenta que ya esto es como una instrucción muy específica, ¿no? Yo les pongo aquí, recordemos que cada una de las tribus debía, en cada una de ellas debía existir la organización levita, porque ellos eran los que iban a hacer que se cumplieran todos los sacrificios y todas las ordenanzas. Imagínate nada más, ya establecidos en la tierra de Canaán, piensa en esto, ya establecidos en la tierra de Canaán, había kilómetros entre las tribus, porque habían tomado las ciudades, ya habían tomado las ciudades completas, ¿no? Y ya estaban lejos. Entonces, si se había establecido el lugar de sacrificio, por ejemplo, en Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, y ellos tenían que llevar el sacrificio
o tenían que hacer, llevarse el sacrificio, ¿te imaginas tener que ir hasta Jerusalén desde Hebrón, por ejemplo, para que el sacerdote te dijera lo que tenías que llevar y cómo tenías que llevarlo? En cada uno de los lugares tenía que existir el orden levítico haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, tenían ellos que garantizar que se cumplieran cada Jukim y cada Mishpatim, ¿no? Así como cada Mishbot. Estamos hablando de que se tenían que llevar a cabo y se tenían que cumplir todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todos los procedimientos. Y para que eso sucediera, tenía que haber en cada una de estas ciudades levitas. Y una vez ya establecidos los israelitas, les pongo yo aquí, que es un poco lo que estoy explicando ahorita, en todo Canaán, ¿no? Tenía que haber quien hiciera esto y quien hiciera y se encargara de todos estos procesos, ¿no? Sin importar en qué condiciones estuvieran, siempre había que haber o tenía que haber uno ahí, ¿no? Entonces yo les pongo aquí como comentario, así que muchos de estos levitas tenían que inclusive cambiar de zona de residencia, de dónde vivían, ¿no? Pero sin importar a dónde fueran, ellos debían servir a Hashem idénticamente. O sea, el llamado de levita y el ser escogidos de levita no se acababa porque tenían o cambiaban de la zona donde habían sido ellos ordenados, ¿no? Sin importar en qué condiciones estén, al día de hoy, les pongo yo, se aplica también para cada uno de nosotros. No importa dónde estés, no importa si estás de viaje o no, no importa, ¿no?, dónde estés, nosotros tenemos que llevar ¿qué? La Torá, gracias, querido, la Torá a donde quiera que vayamos. Tenemos que ser portadores de las buenas nuevas, sí o sí, a donde quiera que vayamos. Porque en un principio yo les decía, ¿no? Nosotros somos o formamos parte de un sacerdocio mucho más elevado ahora. ¿Cuánto más no tenemos nosotros como obligación el servirle a Dios de donde quiera que vayamos, ¿no? Como sacerdotes del reino, nuestra obligación es llevar a Mashiach al conocimiento de todos. Y no podemos olvidarnos de esto. Como ya todos, fíjate, antes de hacer este comentario quiero decir, ¿no? ¿Eres pueblo de Dios? ¿Eres pueblo de Hashem? Bueno, pues si eres pueblo de Hashem, entonces eres sacerdote del reino. Y sabemos que ser pueblo de Hashem necesita características específicas. Creer en Mashiach, en su sacrificio perfecto, ¿no? Guardar Torah. Porque ¿cómo nos veríamos diciendo que somos de Hashem y no obedecemos su Torah? ¿No? Y fíjate que les iba a hacer este comentario, y sí quiero hacerlo porque me impresionó mucho, me tocó muy fuerte. Como ya saben todos, mi esposita estuvo internada en el hospital, ¿no? Y les pongo yo aquí, y de verdad lo voy a leer literalmente porque quiero que se quede así como tal. Ni una neumonía bilateral pudo hacer que su boca se callara, literalmente, ¿no? En medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, ella estaba predicando las maravillas de Cristo en su vida a la persona que estaba al lado, ¿no? De cómo Mashiach es bueno, cómo es agradable y cómo es perfecto. Imagínate, ¿no? Tose y tose, con un dolor de espalda impresionante, con un dolor de cabeza que no podía más, y ella predicando el evangelio, o sea, y cualquiera podría decir sí, pero no puedes ni respirar, ¿no? ¿No te ves? ¿Cómo estás? No puedes ni hablar. Estás en un hospital, ¿qué haces, no? Bueno, pues ella lo que estaba haciendo era predicando. Predicando porque había entendido de alguna forma esto que dice el versículo. No importa dónde vayas, no importa dónde estés, tienes que seguir sirviendo la labor de servicio que el Señor te dio. Fíjate, 2 de Timoteo 4:2 me vino a la mente cuando ella me contó que estaba predicándole a la chica que estaba al lado, una niña que estaba muy también malita de otra enfermedad y que estaba llorando la niña porque no podía más del dolor, y ella le estaba hablando a la niña, ¿no? Fíjate, dice 2 de Timoteo 4:2,
predica la palabra, mantente dispuesto, a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. No importa si estás preso, no importa si estás enfermo, no importa cómo te encuentres. Hazlo. Hazlo porque ese es el llamado que nosotros tenemos como sacerdocio de Dios. Perdón, pero si dices ser pueblo de Dios, nadie está fuera de esa ordenanza, ¿no? Llevar el evangelio a los perdidos. El 8 dice, además de sus patrimonios, recibirán para comer una ración igual a la que reciben los otros. El levita podía servir fuera de su turno, porque también eso es lo que estaba estudiando, a qué se refería este versículo, y es que el levita podía estar fuera de su turno, porque había muchos que decidían estar trabajando de tiempo completo. Recordemos que el sacerdocio levítico, por ser mucha gente, tenían que irse dividiendo. Mucho trabajo, sí, pero también había turnos y había momentos. Entonces, si ese sacerdote decidía, ¿no? Decidía seguir trabajando para el Señor, no era que él fuera de su turno estuviera trabajando y no recibiera paga. No, él recibiría la misma paga que estaban recibiendo los otros a tiempo completo, ¿no? Entonces, yo creo que muévelos un poquito, cariño, porque está medio fuertito, ¿no? Él debía recibir la misma paga que del que estuviera en servicio, conforme a su turno y conforme a su rol, ¿no? Dice el 9. No, si quieres apágalo, mejor. Apágalo, cariño. Ahora sí. Es que está haciendo un poquito de calor y queremos poner un poquito el ventilador para que moviera el aire, pero mejor no. El 9 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, y fíjate que ya aquí cambia completamente ya el tema, ¿no? El sacerdocio como tal levítico ya no es el punto, ahora se está refiriendo al pueblo en general, ¿no? Se está refiriendo a todos en general. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometan los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Fíjate nada más, ya la situación cambió y entonces está refiriendo de manera generalizada a todo el pueblo. Los cananeos, les pongo yo aquí, tenían prácticas aberrantes de vida, terribles, idolatría, prostitución, paganismo, adulterio, fornicación, prácticas aberrantes que aberrantes que por ser de la naturaleza que eran, podían volverse atractivas a los ojos de los israelitas. Y es que el ser humano siempre tiende hacia lo malo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Que ellos tal vez podían empezar a tener prácticas, ¿no? Prácticas de este tipo. Incluso les pongo yo aquí, esto aplica a nosotros, también al día de hoy. No podemos vivir conforme a las costumbres del mundo, que son justo estas mismas. ¿Te has fijado? ¿Cuáles son las costumbres del mundo al día de hoy? Las mismas. Idolatría, prostitución, paganismo, adulterio, fornicación, orgullo, soberbia, desviaciones sexuales, engaños, maledicencias. O sea, la advertencia del Señor a su pueblo no es solamente para aquellos días, sino para todo el tiempo en el que tú estés en la posición de poder contaminarte con lo que hay en el mundo. El mundo al día de hoy, les pongo yo aquí, ha disfrazado todas estas aberraciones y las ha convertido en cosas aceptables. ¿Te has dado cuenta? Inclusive se ha esforzado por hacerlas parecer buenas y necesarias para la educación. Inclusive de los pequeños, adoctrinándoles en aberraciones contra natura. O sea, es increíble ver cómo al día de hoy en las escuelas, en los propios maestros, adoctrinando a los niños, mostrando que estar fuera del diseño que Dios nos dio está bien.
¿Te das cuenta cómo no solamente tiene que ver con Canaán y aquellos años y aquellos tiempos? Tiene que ver con nosotros al día de hoy también esta palabra. Tiene que ver con, es una advertencia a la que nosotros debemos hacer oídos. No permitas que el mundo te absorba. Los que son padres tienen una responsabilidad enorme, al menos en este país. Tienen una responsabilidad enorme. Porque aquí sin ningún empacho, los maestros le dicen a los niños que pueden casarse mujeres con mujeres y hombres con hombres. Sin ningún empacho. A niños de 5 años, 6 años. Imagínate nada más lo que posiblemente están enseñando adolescentes o en la primaria, ¿no? Dice así, hacer lo que yo te llamé a hacer, perdón, voy a volver a leer. Hacer lo que te llamé a hacer, perdón, hacer lo que te llama a hacer el instinto, está bien. Eso es lo que se dice allá afuera en el mundo, ¿no? Haz lo que te llame tu instinto a hacer. Haz lo que te llamen tus emociones a hacer. Haz lo que tú quieras hacer, no pasa nada. Eres libre. Estás en la libertad total y absoluta de convertirte si quieres en un burro y decir que eres un burro. Aunque no lo seas. Aunque esto vaya en contra de la voluntad de Adonai. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad del día de hoy, y no solamente aquí en España, en México, en México yo recuerdo que fue, orgullosamente lo decía el gobierno en su momento, el primer país que había impuesto adoctrinamiento sexual en libros de texto. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Entonces, la realidad es que ya conocemos el fin de todo eso. Mira la sociedad actual, cómo está. Caída más de lo que ya está, pero no solamente caída, sino revolcándose en medio del lodo. Nosotros, les pongo yo aquí, debemos ser guardianes de la Torá en medio del pueblo de Hashem. Debemos ser guardianes de este debido proceso y no permitir que ninguna desviación en nuestras comunidades de creyentes suceda. No debemos permitirlo. Mira, lamentablemente no tenemos la posibilidad de abarcar a todo el mundo. Sería imposible casi salir y decir a la gente no lo hagas, porque aparte la gente aquí en este país y en muchos otros está tan adoctrinada, está tan hecha esta forma que inclusive defienden y promueven estas cosas. Hay anuncios en la televisión que promueven cosas terribles y que los padres dicen qué bueno, salió del closet, ya se decidió. ¿Perdón? Todo conforme, todo en contra del diseño original, conforme a la voluntad, no de Adonai, sino del enemigo. Es duro, pero es cierto, ¿no? Por esta razón es que muchos grupos religiosos, no sé si lo han notado, se han aislado a vivir de forma independiente, al mundo. Los amis, los menonitas, aquí hay otros que se llaman las 12 tribus y no sé qué tanta cosa. Y no sé, pero, o sea, bueno, es un pensamiento, ¿no? Tal vez nuestras comunidades deberían tal vez hacer un poco igual, ¿no? Es muy difícil y casi imposible. Pero, ¿sabes? Deberíamos hacer igual en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿no? Deberíamos hacer lo mismo, aislarnos de esas bajas pasiones que el mundo vive, ¿no? Y los deseos chuecos y pervertidos en nuestro corazón y blindarnos, ¿no? Así como son de blindados y así como son de exclusivos estos grupos que se van como formando y tú no puedes entrar a los amis pero ni de broma y porque tú no puedes entrar a los menonitas solo si no eres menonita y todo este tipo de cosas. Así nuestro corazón debería estar cerrado a lo que el mundo enseña, cerrado a lo que el mundo dice. Sabemos que es imposible separarnos del mundo entero. Sabemos que es imposible hacernos una comunidad así que, mira, que de verdad sería increíble poder estar todos como una comunidad, mismos viviendo en comunidad, como lo hacía Israel. Eso sería increíble, ¿no? Sembrando nuestras propias cosas,
cuidando nuestros propios animales. O sea, todas esas cosas serían increíbles, pero se vuelven casi imposibles y difíciles. Pero no en nuestro corazón, no en nuestra mente. Debemos hacerlo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 10:5. Destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo, a Mashiach. De eso se trata este asunto. De eso se trata cuando nos convertimos en cerrados a lo que el mundo nos está queriendo enseñar, a lo que el mundo nos está queriendo decir. Mira, prendes la televisión y ahora que hemos estado pues en casa porque no se puede salir y porque estás recuperándote y pones y no encuentras otra cosa que no haya muerte, que no haya sexo, que no haya droga, que no haya cosa, ¿no? Realmente es terrible el adoctrinamiento. ¿Y sabes algo? Yo he decidido no volver a ver esas cosas. Ya no más. O sea, ya no debemos seguir viendo cosas que te meten en la cabeza la idea de que es normal que una gente muera. O sea, sí es normal que una gente muera, pero de una enfermedad, de un accidente. No que alguien más le quite la vida a otra persona, que eso es lo que hoy día se enseña como algo normal. Dice 10. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero. Esto de pasar a los hijos por fuego, no se ponen de acuerdo muchos historiadores en que si realmente sí dejaban caer al fuego al bebé, que había cultos así, pero otros cultos no. Pero en este caso, por ejemplo, el culto de pasar por fuego era que solamente el padre le pasaba al sacerdote por encima del fuego al niño, y con eso supuestamente había sido como purificado, estos ritos paganos, ¿no? Yo les pongo aquí, nuevamente debemos recordar que el mundo es sutil. Ha hecho parecer lo malo bueno y lo bueno malo, ¿no? Ha engañado al hombre. Ha engañado al hombre Hasatán de una manera impresionante, enseñando idolatría y paganismo como algo bueno, como algo normal, como algo que es común y corriente. Y esto es algo que Adonai aborrece, fíjate, porque lo hacen como una práctica para servir a Dios, ¿no? O para honrarlo. Y muestra de esto, de modo hay que decirlo, el catolicismo. Estamos adorando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo con un montón de imágenes, con un montón de monolitos estos que levantan en todos lados, que no me acuerdo cómo se llaman, que son una aberración, que son un culto directo, ¿no? a Baal. Y ahí está, ¿no? La gente diciendo, estamos adorando a Dios, cuando en realidad estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Mira, vas a decir que yo siempre cargo batería con esto, o le meto caña a esto, pero es inevitable. La Navidad, por ejemplo, es el mejor ejemplo, más puro y duro de esto. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 14:23. Primera de Reyes 14:23. También se edificaron, hablando del pasado, ¿no? Lugares altos, imágenes y estatuas de Aserá, en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso, ¿no? Este es un tema que hemos tratado muchas veces con respecto a la Navidad, ¿no? Pero la realidad, y es que es el ejemplo más claro, mira, cada Navidad la gente practica el culto a Aserá. ¿Habías pensado en eso? Es brutal, pero es cierto. Cada Navidad la gente practica el culto a Aserá y coloca figuritas en la base de su árbol pagano, ¿no? Y esas figuritas son supuestamente las figuras del Dios bebé, ¿no? Con los padres y con el ángel. Es que Dios prohíbe esto. El árbol, ¿no? Ya me acuerdo yo, ay, qué barbaridad,
diciembres en las iglesias, con los árboles arriba en los altares, donde se canta la alabanza, donde se enseña la palabra, ahí mismo está el árbol de Aserá. ¿Te das cuenta de cómo el mundo ha hecho que todo lo bueno parezca malo y lo malo parezca bueno? Les pongo yo aquí como comentario el culto de las imágenes del catolicismo, el santoral. Fíjate, el santoral es algo que no dimensionamos lo terrible que es y el pecado que es. Cuando la persona dice que está festejando su santo. Porque en el santoral cada día tiene una deidad. Así de dioses estaba lleno Roma. ¿No? Para tener un día al año una festejación pagana. Un festejo pagano, ¿no? Prácticas paganas practicadas deliberadamente por el pueblo de Adonai. ¿Cuántas veces no se dijo en la iglesia que se estaba festejando el santo de no sé quién o no sé cuánto? O sea, es terrible y no lo vemos. Debemos blindar nuestra mente de estas cosas. Debemos salir del mundo. Ya, ¿no? No hay tiempo. Fíjate, dice que nadie consulte a un adivino. Mucho peor, ¿no? Y es que fíjate, a mí me llegó a pasar en la iglesia, y es que me puse a recordar, ¿no? En la iglesia cristiana, que habían hermanos que iban siempre a platicar con algún hermano, porque ese hermano nunca se equivocaba. Ese hermanito siempre tiene palabra, y más que palabra, porque ni siquiera palabra de Dios, sino que iban y les comentaban su asunto, ¿no? Y el hermanito, pues supuestamente bien espiritualoide, pues les decía qué había que hacer o de qué manera tenían que actuar. El hermanito nunca se equivoca. ¿Te imaginas? Brutal, o sea, pero es que esto es de parte de Dios porque sucede dentro de la iglesia. No es cierto. No es cierto, hay paganismo. Y lo peor es que dentro de las iglesias hay paganismo. No es posible que el agua dulce y el agua salada se mezclen o salgan de la misma fuente. No es posible. Debemos ser guardianes dentro de nuestras comunidades, ¿no? Esos son actos de adivinación. Ahora bien, si voy con un hermano que me aconseja con buen juicio, basado en la Torá, la cosa cambia, ¿no? Eso ya es distinto. Voy a ir con tal hermano porque siempre que voy, saca la Torá, me enseña lo que yo debería hacer conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Y entonces recibo instrucción, cosa que es totalmente distinta. Ahí sí ya no habría ni adivinación ni augurio alguno, ¿no? Hay que evitar este tipo de prácticas. Obviamente, les pongo yo aquí, es repugnante a Dios la lectura de cartas, la lectura de la mano, del cigarrillo, del péndulo, la ouija, las tijeras. ¿Cuántas aberraciones hay en el mundo? Yo conocí gente cristiana teniendo estas cosas, estas prácticas. Así como ir con brujos y hechiceros, esos que te ofrecen amarres de amor, ¿no? La conservación de tu empleo, etcétera. Y vas a decir, oye, Víctor, no, ya estás exagerando. No, sucede dentro de la iglesia. Sucede dentro de los creyentes. Mi esposita creo que tiene una experiencia de esas, ¿no? En que ya su amiga que era cristiana, creo que ella todavía no lo era, pero ya la que era cristiana era quien la llevaba a la lectura de las cartas. O sea, ¿te imaginas? Mi esposa, pues, sin ser cristiana, a ella le valía, pero la que la llevaba era cristiana. Por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Inclusive les pongo yo, dentro de las iglesias cristianas, hay prácticas que terminan en ser más que un acto de hechicería, ¿eh? Y te voy a decir por qué. El misterio de liberación, el misterio de la sanidad, supuestamente. Y te das cuenta que hacen prácticas aberrantes.
Tengo una amiga que le decían la sacademonios, imagínate nada más, ¿no? O sea, porque ella supuestamente le hablaban exclusivamente para ir a liberar gente. Eso no es de parte de Dios, ¿me entiendes? No es de parte de Dios. Ir con brujos, hechiceros, ¿no? Todo eso es exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice el 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Es muy común al día de hoy que en todas, bueno, no en todas, gracias a Dios, no en todas, ¿no? Pero muchas personas que tienen o vienen o están en comunidades mesiánicas, y específicamente mesiánicas digo, porque pareciese que entrar a una comunidad mesiánica tienes que adquirir las prácticas judías o toda la tradición o toda la parafernalia judía, que no tiene nada que ver con eso en la realidad, el participar de una comunidad mesiánica verdadera. Pero mucha gente practica la Kabbalah. Y eso es algo terrible que se ha vuelto una costumbre entre los creyentes. Pareciese que guardar Torah es lo mismo que el que está practicando Kabbalah, ¿no? O que la Kabbalah pertenece al conocimiento de Hashem y que es Torah. Y no es cierto, no es verdad. Es importante, de verdad, hermanos, es importante. Si hoy tú estás buscando o estás caminando con Mashiach, guardando Torah, y por ahí te empiezan a ofrecer el que empieces a guardar a practicar la Kabbalah y empieces a hacer cosas, te voy a decir que eso no es de parte de Dios y va en contra de la voluntad de Adonai. Es necesario que lo sepas y que salgas de ahí, porque estás en condenación si es que lo estás haciendo. Y yo no quiero condenar a nadie. Dice David que yo tengo el ministerio de la condenación, ¿no? Pero no, o sea, no es que yo quiera condenar a nadie, porque no soy yo quien lo condena. Es la Escritura quien lo condena. Todo el que practique este tipo de cosas, adivinación, el querer manipular el poder de Dios, ¿me entiendes? Las supersticiones, claro, gracias David, ¿no? Las supersticiones, estas de no dejes la bolsa en el piso porque se ve el dinero, no barras por la noche porque barres también la buena suerte, no pases por debajo de una escalera, el pobre gato negro que ha sido malinterpretado como si fuera no sé qué. La superstición es lo mismo, creer que Dios no tiene el poder, sino que lo tienen cualquier otra cosa. Cuidémonos de no caer en estas prácticas que no son en absoluto agradables a los ojos de Hashem. Al Señor, dice, el 12 dice, al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. ¿Te das cuenta? Las mismas prácticas de las que estamos hablando fueron las que le sirvieron al pueblo de Canaán para no ser expulsados solamente, ¿eh? Si revisamos la historia, fueron exterminados los pueblos enteros. Exterminados, muchos de ellos, ¿no? De la faz de la tierra. Ahora, ¿qué nos hace pensar que si nosotros vamos conforme a esas prácticas al día de hoy, no recibiremos en su justo momento la retribución de dichos actos aberrantes? ¿No es así? Dice el 13, delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oídos a los agoreros y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te permite hacer eso. Bye. O sea, para que me entiendas, ¿eres pueblo de Dios? ¿Eres creyente? Dices, Cristo es mi Rey y mi Señor y mi Salvador, pues tienes prohibido hacerlo. No es opcional. Tu Señor, tu Dios, te prohíbe que lo hagas. No te permite hacer eso. Y yo pues pongo, perfecto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice el versículo? ¿No? Dice, delante del Señor tu Dios debe ser perfecto. Perfecto. ¿Cómo soy perfecto? ¿Cómo se puede ser perfecto? Porque eso es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo puedo ser perfecto
delante del Señor? ¿O cómo es que podría ser perfecto? Bueno, les pongo yo aquí. Tenemos una naturaleza caída que nos hace imperfectos. No es posible esto que Dios está pidiendo, ¿no? Esto puede ser el comentario de cualquiera. O sea, ¿cómo ser perfecto si tengo una naturaleza caída, si todavía no he sido, restaurado como Dios lo promete en el último día? ¿Cómo puedo ser perfecto? Les pongo yo, pues no. La realidad es que la perfección que Hashem aquí se refiere es que seas perfecto en Él. No es que tú seas perfecto, sino que Él se perfeccione en ti todos los días. Para nosotros, les pongo yo aquí, al día de hoy, que conocemos a Mashiach, a Cristo, esto es mucho más fácil de comprender. ¿Por qué? ¿No? Porque sabemos que hemos sido justificados por Él. ¿O no? O sea, hemos sido justificados por Dios, ¿no? La perfección se adquiere cuando haces tuya y obedeces las instrucciones de Dios. Esa es la forma de tú volverte perfecto en Él. Esa es la forma en que Él se perfecciona en ti, ¿no? ¿De qué manera? Cuando haces tuyo, cuando adquieres y vives y todo lo que haces va en función a la Torah de Dios. Esa es la forma en la que tú vas a poder ser perfecto delante de Dios. Oye, pero es que ¿sabes qué? Yo me equivoco muchísimo. Claro, Dios sabe que te equivocas muchísimo. Él sabe que lo estás intentando todos los días, pero estás caminando conforme a su voluntad. Y eso te hace perfecto delante de Él. Dice, cuando obedeces su ley perfecta, cada mandamiento, cada procedimiento, y lo haces parte de tu vida como resultado de la inminente salvación que solo Cristo puede darnos. Porque esto no viene nada más así. Esto no viene nada más así como ya, yo estoy guardando Torah y ya simplemente. No. Esto es un resultado, guardar Torah, guardar cada mandamiento, no ir en contra de ellos, ni siquiera cuestionarlos, sino abrazarlos de forma natural. No es natural, ¿entiendes? No le sucede a cualquiera, y pregúntaselo, dile a cualquiera que empiece a guardar Torah hoy y vas a ver qué te va a decir. Tiene que haber una transformación dentro de esa persona, tiene que venir Mashiach y salvarlo. Y al momento en el que Mashiach lo toca, lo salva y transforma, y su Ruach HaKodesh viene y vive en él, en ese momento adquiere el regalo precioso de la obediencia, sin cuestionamientos. Y entonces puede empezar a guardar Torah. Primera de Santiago 1.25 dice, fíjate nada más lo que va a decir esto, Primera de Santiago 1.25 dice, Jacobo, Santiago es Jacobo. Pero el que pone su mira en la Torá, la ley perfecta, la que trae libertad y persevera, no siendo un oidor olvidadizo de la Torá, sino un hacedor de los misbot, o sea, de los mandamientos, este será bendecido en todo lo que hace. ¿Te das cuenta? O sea, ¿te das cuenta? Es el proceso básico, ¿no? Guardas Torah y entonces conoces la ley perfecta que te trae libertad. Y no se te olvida, sino que te esfuerzas todos los días en cumplirla. No hay legalismo en ello. No hay judaísmo en ello. Hay obediencia y amor a nuestro Creador. Es lo único que puedo ver yo aquí. El 15 dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Hablando de Moshe. A él deberán escuchar. Tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, esto que dicen está muy bien, dice el 17. El 18 dice, voy a hacer que de entre tus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en tus labios
y él los comunicará todo lo que yo ordene decir. Fíjate, ¿no? Y ahorita me estaba el Ruach HaKodesh redarguyendo, ¿no? Porque el 15 dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. ¿Quién está hablando aquí? ¿No? A él deberán escuchar. Y es que está hablando de alguien más, ¿no? Esta promesa de Adonai tenía una connotación profética que iba mucho más allá de solo levantar profetas para Israel a lo largo de la historia, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Samuel, el mismísimo Elías, ¿no? Tiene una connotación mucho más grande y perfecta. Es el mismo Mashiach de quien está hablando aquí. Y fíjate por qué lo digo. Fíjate, Juan 1:45. Juan 1:45, el Evangelio de Juan. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjate, ¿eh? Y también los profetas, a Yehoshua, el hijo de José de Nazaret, ¿no? De Joseph de Nazaret. Pero ellos mismos, les pongo yo aquí ya como comentario, para ellos mismos les era evidente, ¿no? ¿De quién se estaba hablando ahí? ¿De quién hablaba la Torá? ¿De quién se estaba refiriendo? De Mashiach. Y se hace aún más evidente cuando leemos el siguiente verso de nuestro texto en cuestión, ¿no? Del 18 de Devarim. El versículo 19 dice, pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras de este profeta. Dice que ese profeta proclame en mi nombre. Yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Yo les pongo como comentario, se nos pedirá cuentas de las palabras proféticas que están en la Torá y deliberadamente el mundo ignora, porque esa es la realidad. Pero aún más importante, se nos pedirán cuenta de las palabras de Yehoshua que ignoramos, que no hacemos caso. El 20 dice, y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Fíjate nada más el riesgo que hay, ¿no? En verdad, de ser un creyente que tome atributos de profeta. He visto cientos, he visto muchísimos. Es triste y penoso ver cantidad de pastores, cantantes, hombres y mujeres, a los que dicen llamarse apóstoles, a los que son profetas del Señor, declarando en el nombre de Yehoshua cosas que salen del corazón de dichas personas. Es increíble, ¿no? El Señor dice, declaro en el nombre de, el Señor te dice hoy. Anoche estábamos viendo unas alabanzas y veíamos a unos chicos que son hijos de otro cantante, ¿no? Y la chica estaba todo bien, la alabanza estaba bien bonita, estaba bien padre toda la alabanza, ¿no? Bien guay, como dicen aquí. Y de repente la chica se cayó de cantar y empezó a profetizar en el nombre de Dios, o sea, a decir, el Señor dice hoy. Ya, lo quitamos, ¿no? El Señor dice hoy. De verdad el Señor dice hoy. ¿Y qué es lo que dice el Señor, no? Lo declaramos. No sé, hoy hay una palabra de Dios para ti, ¿no? Y en lugar de que, y esto es un detalle que nos pasó alguna vez ya a David y a mí, ¿no? De lugar de que la persona que te dice, hay una palabra de Dios para ti, la persona de lugar de que te diga, mira, en el verso tal, dice, ¿no? Vamos a Primera de Juan, ahí hay una palabra para ti. No, el Señor dice que tú vas a ser no sé qué y prosperarás y serás un parteaguas para no sé quién y entonces subirás y bajarás y no te cansarás. Y eso no es de parte de Dios.
no es de parte de Dios. Este tipo de prácticas solo acarrean condenación y muerte espiritual. No permitas de verdad que nadie te profetice nada. No permitas, porque vas a ver cómo al final ahorita vamos a ver de qué va la profecía y por qué va la profecía, ¿no? Cuán diferente es abrazar las promesas de Adonai que están en su palabra. Cuán distinto es saber que Adonai ha prometido cuidar, resguardar y salvaguardar a su pueblo del mal. El problema en realidad de esto, fíjate nada más, es que es increíble. El problema de abrazar estas promesas de esta manera, como se lo estoy diciendo yo, es que estas promesas solo aplican para quien es pueblo de Adonai. ¿Y qué crees? Que quien es pueblo de Adonai obedece sus mandamientos, obedece su ley. Entonces ahí ves tú a la iglesia diciendo que el pueblo es uno y la iglesia es otra, y están prometiéndose y haciendo sus profecías y su rollo, cuando en realidad no tendría por qué. Solo se aplican las promesas y el cumplimiento de estas al pueblo de Dios, que obedece su ley. Todo el mundo prefiere declarar en el nombre del Señor, ¿no?, que el Señor hará conforme a los deseos del hombre, pero eso no es, ¿no?, ni será así nunca. 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 Ya voy a poner un poco, ya me quiero adelantar, pero no quiero. El 21 dice: tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Fíjate, el Señor te advierte, ¿no? Y te pone interrogantes también para que tú pienses. Esta, les pongo yo aquí, es la pregunta que justamente derriba todo argumento profético de pseudoprofetas y charlatanes que hablan en el nombre de Adonai o en el nombre de Dios, ¿no? La forma clara de saber si esta palabra es de parte de Adonai es que debe estar acorde a la Torá, a la ley de Dios. Debe de estar acorde a lo que dice la Escritura, ¿no? La forma clara de saber si estas palabras de parte de Adonai es que debe estar en armonía perfecta con lo que dice la Escritura. Ahora fíjate nada más, ¿no? Por eso no me quería adelantar. ¿Cómo vive quien supuestamente está profetizando? ¿Guarda Torah? El profeta de profetas, el que anda sanando gente en las cruzadas nocturnas y todas estas cosas, ¿no? Y todos los que andan declarando, y los artistas estos que andan levantando su voz para declarar que X o Z, ¿cómo viven? ¿Guardan Torah? ¿Respetan la ley de Adonai? ¿Respetan sus instrucciones, sus mandamientos? ¿Guardan Shabbat? A ver, espérame, no te pongas así. ¿Cómo que si no guarda Shabbat entonces no está guardando la ley de Dios? Pues es que no está no está en concordancia con Dios. Porque si Dios dice que guarde Shabbat y tú decides no guardarlo, Yehoshua mismo jamás rompió el Shabbat. Jamás. Aunque digan lo contrario. ¿Su vida da testimonio de obediencia de quien está declarando tales y cuales cosas? O sea, es que es ridículo, ¿no? Pensar que una persona que se dice profeta, que dice ser el Elías moderno, o que tal y como Isaías dijo, hoy el Señor dice, porque eso es lo que, esas son las barbaridades que se escuchan todo el tiempo, ¿no? Pero no obedece a Dios, no guarda Torah, y por ende no honra a Yehoshua, porque Yehoshua dice: el que me ama guarda mis mandamientos, porque Yehoshua es Dios, y Dios mismo fue que en el Sinaí les dio los mandamientos. Tenemos un Dios bipolar, no tenemos un Dios esquizofrénico que un día dice una cosa y otro día otra. No. Y el tiempo para Dios no existe para aquellos que digan: es que eso fue en otro tiempo, es que eso fue dado para ellos solamente. No es cierto. Dios es atemporal y su ley es atemporal. Sirve para hoy, sirve para el pasado y servirá para el futuro, para siempre. De hecho el Señor dice que en nuestros corazones estará grabada toda su Torá cuando seamos transformados. ¿Te imaginas qué completa y eterna es?
El 22 dice, tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, Adonai, no he hablado, y que tal profeta habla con arrogancia, o sea, de sí mismo, o para sí mismo. Es terrible mirar gente que ha dicho cosas brutales, es más, inclusive declarado sanidades, y la gente muere. O no sucede nada de lo que había dicho que iba a pasar. ¡Qué miedo! La profecía de Israel surge, fíjate, es un comentario que no es mío, pero que voy a hacer. Dice, la profecía de Israel surge para mantener estrictamente la Torá, no para innovarla. Grábatelo, ¿eh? La profecía de Israel surge para mantener estrictamente la Torá, no para innovarla. La profecía se le dio a Israel para que estuviera firme y pegado a la Torá y no se le olvidara cumplirla. No para andar inventando cosas. ¿No? Y todo aquel que se hace de ser un profeta o se dice ser un profeta, hablará conforme a ella y no andará inventando cosas de su propio corazón. No puede. Tiene que ir. La profecía tiene que llevarte a guardar Torá. La profecía tiene que llevarte a los pies de Cristo porque le honras, porque le obedeces. Esa es la gloria de Dios. Me acuerdo que siempre decíamos en alguna iglesia en la que estuve antes, ¿no? Si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Sencillo, ¿no? Como dice el verso 18 que ya leímos, profeta les haré surgir de entre sus hermanos como tú, ¿no? De ahí infieren los sabios de Israel que todo profeta que viene a innovar no es tal, o sea, no es profeta, y por lo tanto debe ser rechazado. Malaquías, el último profeta del Tanaj, dice literalmente, Malaquías 4:4. Y de hecho este versículo viene diferente en la Torá que en las versiones ya traducidas. Es el 3 y algo en la Torá. Y en las traducidas es el Malaquías 4:4. Acordaos, dice, de la ley de mi siervo Moisés, recordar los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Ese es el propósito del profeta. El propósito del profeta no es otro más que el recordar los preceptos, las leyes que les di a todo Israel. ¿No? ¿Eres Israel? Claro que eres Israel, si eres pueblo de Dios. Es necesario que comprendamos que la profecía más segura, ¿no? Adonai nos la ha dado ya en su palabra. Segunda de Pedro dice eso, ¿no? Lo voy a leer porque es importante. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en el lugar más oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, Mashiach, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. La versión va a sonar muy distinto. En otras versiones dice, tenemos la profecía más segura, ¿no? Pero esta traducción me gustó mucho porque dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, la profecía más segura. Hoy confiamos más en ella que en cualquier otra. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como ¿qué? Como una lámpara, como una antorcha que ilumina en el lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y entonces, ¿quién? Nuestro Mashiach, Yehoshua, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Les pongo yo como comentario, ¿escuchaste bien? La Torá es la lámpara que ilumina el camino. Porque si la profecía de la que estamos hablando y los profetas estaban encargados única y exclusivamente ¿de qué? De llevar al pueblo a los pies de Dios a través del cumplimiento de la Torá, ¿no? Entonces, la lámpara de la que está hablando, ¿no? La lámpara que ilumina es la Torá.
para poder llevarte ¿a dónde? A los pies de Mashiach, a los pies de Cristo. Y luego sigue el 20. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura, escucha esto, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, el profeta no dijo, a ver, el Señor me reveló tal, bueno, pues voy a decir tal. No. El profeta, ¿sabes qué hacía? Decía lo que Dios le había dicho que tenía que decir. No provenía de su mucho talento o de sus muchas palabras, ni de su intelecto. El 21 dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, si hoy viene un amigo que diga ser profeta o apóstol o lo que sea, y dice, yo estoy inspirado por el Espíritu Santo, por eso te estoy dando una profecía, y él no te lleva al cumplimiento de las Escrituras, es falso, es mentira, ¿no? Todo aquel, les pongo yo aquí, que crea estar dando profecía alguna, deberá estar atada, amarrada a la ley de Dios, y por ende, tal profeta vivirá conforme a ella. Todo aquel que venga a mí a profetizarme algo, pero en realidad viva reuniéndose en domingos y comiendo santas cenas y cosas que no son prácticas reales de la Torah, de la palabra, no lo escuches. Mentiroso es, tal y como dice mi esposita, así es. Ahora, vamos a dejar que el Evangelio nos despida, ya es bastante tiempo, ¿no? Con las palabras que Hashem nos ha dado, ¿no? A través de los que escribieron, inspirados por él. Vamos a 1 de Timoteo 6:11 al 16. 1 de Timoteo 6:11. Y dice así: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. La emuná les pongo yo aquí. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe en su momento, ¿no? Delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo, Yehoshua, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo, le dice, ¿no? Ahí te encarezco, le dice Pablo, ¿no? Que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor, Yehoshua HaMashiach, la cual Hashem a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor, el poder, eternamente. Amén. Pelea la buena batalla. Sepárate de las cosas del mundo. De verdad es súper práctica este capítulo y esta enseñanza. Somos sacerdotes de Dios. Vive conforme como lo que eres, un sacerdote de Dios. No tomes las prácticas del mundo. No adquieras las prácticas del mundo. Aléjate de ellas. Blíndate. Blinda tu corazón de las prácticas mundaneras. Y por último, y no menos importante, cuídate de los charlatanes. Cuídate de los charlatanes y camina en Torah todo el tiempo, ¿no? Como dice David, nos vemos a las 17 horas España para la Haftará. Les mando un abrazo grande, perdón, siempre me cuelgo un poco, siempre me voy un poquito largo, pero es necesario que vayamos pues desmenuzando y vayamos viendo de manera práctica lo que la Torah quiere enseñarnos para poder caminar conforme a su voluntad. Shabbat Shalom a todos, hermanos, les amo de verdad muy fuerte y les mandamos un abrazo fuerte mi esposita y yo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.